Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las experiencias o historias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que envuelven al planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los puedes escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus amigos y familiares, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. Este episodio tratará sobre las leyendas acerca de hombres lobo o vampiros, personas que dicen conocer o haber visto alguno de esos dos, e incluso hay algunos que comentan que han podido interactuar con ellos de alguna u otra manera. ¿Cómo se han contado y presentado este tipo de criaturas durante la historia y si ha habido algún intento de capturar alguno de ellos? ¿Serán seres de fantasía? Decídanlo ustedes mismos. Empezaremos primero por los hombres lobo o licántropos. El origen del hombre lobo se remonta a la mitología, donde la licantropía se reconstruye como un aspecto de la iniciación de la clase guerrera según el paganismo germánico. En la antigüedad clásica, los hombres lobos se encuentran en la literatura y en la mitología griega. Heródoto escribió acerca de los Neuri, una tribu que vivía en el noreste de Escritia y que se transformaban en lobos una vez al año durante varios días y luego volvían a su forma humana. En el siglo II a.C., el geógrafo griego Pausinas relató la historia del rey Licaón de Arcadia, que se transformó en lobo porque había sacrificado a un niño en el altar de Zeus. Fue restaurado a su forma humana 10 años después y se convirtió en campeón olímpico. ¿Quieres comentar algo de los hombres lobo? Sí, pues también según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, monarca de Arcadia, que en la mitología griega, pues Licaón era un monarca sabio y culto y una persona muy devota que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivían originalmente. Esto pues no impidió que siguiera sacrificando seres humanos en honor a Zeus e incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegara pues a su territorio. Al enterarse, pues Zeus quiso comprobar los rumores y se disfrazó de vagabundo para hacer una visita a Licaón. Este inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró a tiempo de que se trataba de Zeus y lo invitó a participar en un suntuoso banquete. Licaón no pudo resistir la tentación de jugar una espantosa broma a Zeus y ordenó que le sirvieran la carne de un niño, presuntamente un hijo suyo. Zeus se dio cuenta y por supuesto se enojó y condenó a Licaón a convertirse en lobo y a todos sus descendientes serían también hombres lobo. Hoy se conoce como Licaón al perro salvaje africano, un pariente de los lobos. Claro. Según Pausanias también había que los hombres lobo decía que si se abstenían de probar carne humana mientras estaban pues transformados en hombres lobo, serían restaurados a su forma humana 9 años después. Y si no se abstenían de comer carne humana, se quedarían como lobos. Igual que Licaón, o sea, ya durante toda su vida. Sí, El hombre elegido, el hombre que era elegido como hombres lobo, tenían que llegar a una zona, bueno, decían que tenían que llegar como una zona donde había robles y que tenían que nadar a través de un pantano para transformarse en un lobo, uniéndose a una manada durante 9 años, que es lo mismo que te digo, si no se lograban abstener, pues habían hombres que sí tienen registros donde se abstuvieron de probar carne humana y sí regresaron a su forma humana o después se les vio después de los 9 años, ya con su forma humana. Virgilio en su obra poética Églogas escribió sobre un hombre llamado Moreis que usó hierbas y venenos recogidos en Ponto para convertirse en un lobo. Del mismo modo, Agustín de Hipona escribe que debido a ciertos hechizos de brujas, los hombres pueden convertirse en lobos. En la versión del mito contada por Ovidio del Metamorfosis, cuando Zeus visita a Licaón disfrazado de hombre común, es cuando pasa eso que dices tú que le sirve el niño. Que sí, le sirve el niño y pues se da cuenta de que pues era, que sí de que lo ajá, o hacía. sea, le echa la maldición, como quien dice. Las obras de Agustín de Hipona tuvieron una gran influencia en el desarrollo del cristianismo occidental y fueron muy leídas por los eclesiásticos de la época medieval. A su vez escribieron ocasionalmente sobre los hombres lobo en varias de sus obras. Gervasio de Tilbury da por sentado que en sus obras que la transformación de humanos en lobos es algo muy común e incluso que las mujeres se transforman en gatos y serpientes. En Inglaterra se afirma que las transformaciones en lobos también son muy comunes.
Conrado de Irazú prohibió la lectura de las historias en las que las personas se transformaban en otra criatura, siguiendo el argumento de Agustín de Hipona de que nadie más que Dios puede realizar una transformación física en un animal. En el 1200, el poema Bisclaret de Marie de France se relata que el varón de Bretaña se transformaba en lobo un día a la semana. Y cuando su tradicional esposa le robó la ropa que necesitaba para restaurar su forma humana, el varón se quedó convertido en lobo durante mucho tiempo, hasta que el rey de cacería lo acorraló. El varón le suplicó al rey y éste, maravillado por la conducta del lobo, lo llevó al palacio. Ahí el varón convertido en lobo se encontró con la esposa que le había robado la ropa y la atacó. El rey, asombrado por este hecho, interrogó a la esposa y descubrió la verdad. Devolvió la ropa robada al varón y éste pudo volver a su forma humana. Las creencias y prácticas asociadas con los hombres lobo fueron reprimidas con éxito en Alemania después de la cristianización, y hay varias tradiciones paganas germánicas que se asocian con los hombres lobo. Durante mucho tiempo en la era vikinga escandinava, en la saga Volsugna, se menciona que Harald I de Noruega tenía una fuerza militar de Ufdenhar, que eran guerreros parecidos a los berserker. Los Ujú. berserkers son guerreros de la mitología que podían como obtener la fuerza de animales y de Ah, ya. dioses, o sea que eran pues Muy pues como el fuertes. epítome del humano. Pero vestían pieles de lobo, muy parecidos a las leyendas de los hombres lobo en ese momento. Sí. Bueno, también por ahí que tengo algunos datos que también ser hombre lobo, por decirlo así, fue considerada una enfermedad mental Ujú. en el siglo II por el médico Galeno, que describió que era una enfermedad mental por la cual una persona creía poder transformarse en animal y la llamó licanteopía clínica. Existen, pues en la realidad sí existen, aunque no como lo imaginamos ni como lo pintan las películas, pero es la hipertricosis, es una enfermedad que hace que crezca una gran cantidad de vello en el cuerpo de una persona. Suele llamarse el síndrome del hombre lobo. También había juicios a los hombres lobo, así como también había a las mujeres acusadas de brujería. Ujú. También lo había personas acusadas de ser hombre lobo. No eran demasiados comunes, pero pues, se extendieron en la etapa medieval. Y era mejor culpar a las mujeres y no a los hombres, aunque fueran hombres lobo. Sí. No todos eran malos, tanto que en Letonia y Lituania los hombres lobos suelen ser buenos y traen tesoros a las personas. Además, mientras en la mayoría de los países se considera que los vampiros y los hombres lobos compiten entre sí, en otros se dice que un hombre lobo que muere renace como un vampiro. Ya. También, de acuerdo a los mitos, los hombres lobo suelen transmitir su condición mediante una mordida a otra persona, y esta idea proviene de la enfermedad pues de la ave, que sabemos que pues Sí, transforma a los animales. claro. Sin embargo, pues también existen otras creencias sobre cómo convertirse en uno. Pues se puede ser que te lo hereden tus papás, ser maldecido por un gitano, ponerse un cinturón hecho de piel de lobo, tomar agua de la huella de un lobo o dormir afuera con la luna llena brillando en la cara. La forma más, o según la ficción, para dañar a un hombre lobo, pues es con una bala de plata, aunque las leyendas dicen que los métodos más eficaces son exorcismo, el acónito y perforar sus manos con clavos. Sí. En Francia también en 1760 apareció la bestia de Gévaudan, que devoró a más de 100 personas. La mayoría pensaba que eran hombres lobo e incluso se pidió pues al ejército y a un grupo de cazadores que se encargaran de ellos. Pero pues lo más probable es que fuera solamente pues un animal pues de gran tamaño o Sí. alguna cruza pues entre un perro y un lobo. Sí, yo también vi que allí en Europa medieval había 3 métodos que se utilizaban para curar a una víctima acusada de licantropía. Uno de ellos era por medio de la medicina, elaborada principalmente con acónito. Otro realizando una intervención quirúrgica y la última opción pues era un exorcismo porque decían que tenía mucho que ver con lo mismo de las brujas, que era algo satánico, etcétera, y que pues por eso era. Fíjate que dice que los hombres lobos son descritos de diferentes formas. La transformación podría ser permanente o temporal, provocada por la luna llena o una maldición. Se puede controlar o puede ser aleatoria. El hombre lobo no tiene control de la misma. En su forma animal, el hombre lobo varía de una cultura a otra, aunque lo más descrito es la similitud con un lobo común, pero sin cola, con un tamaño mayor y con ojos y voz humanos. Hace poquito también te dije de ahí de una serie que estaba viendo en Amazon, la de Ajá, Wolf Like Me. ajá. Es esta padre, es de una, pues aquí en este caso es
un hombre Mm, lobo en Lituania, creo. Le muerde a esta señora que es la protagonista y como a los 2 días o así se convierte en el hombre hombre lobo, lobo. mujer lobo, no sé cómo sea, pero sí. Entonces, pues mata a una familia y de ahí se desarrolla toda la serie. De que la señora, todos los días que hay luna llena o en las noches, se tiene que ella encerrar en una caja fuerte en su casa. Se hace cuenta que hace como un sótano y le pone como si fuera la entrada, pues una caja fuerte, como un tipo de bóveda, güey. Ajá. Y se encierra ahí junto con un chorro de gallinas, de animales, de cabras vivos, ¿Qué es para lo comérselos, qué es lo para que no come? hacerle daño a personas así en general, güey. Entonces ella se encerraba ahí y ya cuando salía de noche, digo, en la mañana, pues ya estaba todo el desmadre ahí en la bóveda. Y pues la serie se trata de que un güey se enamora de ella y todo, y pues la chava no le quiere decir a este güey, pues, o sea, la condición que tiene, ¿verdad? Sí, Entonces, pues está bien raro porque el güey la invita a cenar y le dice que no puede cenar, o sea, que puede cualquier hora, pero que no puede cenar porque pues en la noche es donde se se convierte. transforma y por circunstancias, güey, en algún momento el güey llega a ir a su casa en la noche y la ve transformarse en un hombre lobo dentro de la bóveda, güey. Y ya de eso se trata la serie, está buena, la neta es que, la verdad es que sí está interesante. Wolf Like Me, los que la quieran ver, está en Amazon Prime, para que la vean. También tenemos ahí de los vampiros, si quieres empezar con eso. Sí, pues fíjate que el pánico se desató derivado de los primeros brotes de la plaga, aunque hay algunos antecedentes más antiguos, pero se decía que mucha de la gente que falleció en este tiempo pues eran sepultados con lodo o monedas en la boca, esto para tratar de detener la maldición que se pensaba que aún muertos eran capaces de maldecir pues a familias enteras. Claro. También al igual que con los lobos pues las brujas, se entendía que era como un pacto con el demonio, en el cual pues si bebían la sangre de ciertas personas, pues iban a ser como vulnerables Claro. o iban a tener cierta inmunidad. Fíjate que también en 1892, Mercy Baum, que fue una joven de 19 años de Rhode Island, murió de tuberculosis, una enfermedad que era conocida entonces como tisis. Su, pues toda su familia, inclusive su hermano, pues estaba enfermo y los vecinos temían que esto se derivara de que eran vampiros, Sí. porque pues, hay que mencionar que Rhode Island se considera como pues una zona pues de vampiros, por decirlo Ujú. así. Cuando los vecinos abrieron la fosa de Mercy Brown, hallaron que tenía sangre en la boca y en el corazón e interpretan aquello o lo interpretaron como una señal de vampirismo, aunque pues nunca se había usado este término hasta este hecho. De modo que pues los vecinos quemaron el corazón de Mercy y mezclaron las cenizas en una bebida que hicieron beber a Edwin, que era el único que seguía vivo. Que se conocía como una estrategia antivampírica muy común, pero pues aquella pócima que supuestamente tenía que sanarlo, pero en vez de ello pues el muchacho murió meses después por la Sí. intoxicación de lo que había Las consumido. cenizas y la chingada. Y también, bueno, la primera presentación formal del vampirismo, pues clínico, por decirlo así, la Ujú. realizó el psicoanalista Richard Vandenberg y John F. Kelly en 1964 con una interpretación a la Freud que se llamaba la popularidad de la figura vampírica evidencia la noción de Freud de que existe un masoquismo primario inherente. Esto es muy interesante porque se consideraba que los vampiros pues tenían un impulso erótico Ajá. que les despertaba eso, o sea que por eso tomaban pues la sangre de otras personas porque para este tipo de personas era como un acto sexual, o Sí, o sea, sea, les daba placer eso. sí. Aunque pues solo han existido escasiosísimos casos de succión de sangre en el contexto de violencia sexual y el asesinato, es todo lo que se ha necesitado o lo que han necesitado algunos psiquiatras para agruparlos bajo el término de vampirismo clínico. En 1984 también Herschel Prince, que fue un trabajador social, realizó una encuesta entre psiquiatras forenses y psiquiatras con un interés particular pues en esta desviación y concluyó que el vampirismo era una condición clínica más asociada con trastornos esquizofrénicos, histeria, trastorno psicopático y retraso mental. Y bueno, en 2010 los investigadores Megan White y Hatin
Omar publicaron más bien en la subcultura que los vampiros contemporáneos incluían a individuos que decían ser vampiros que se comportan como se espera que lo hagan, inclusive pues saliendo de noche, durmiendo en ataúdes, poniéndose colmillos e incluso compartiendo sangre. White y Omar incluyeron en su artículo el caso de un adolescente de 15 años que afirmaba ser adicto a la sangre y realizar el autovampirismo. Ok. Pues ya cuando te haces adicto, pues eres adicto. Sí, pero O eres adicto a la nunca me sangre. imaginé que lo hacían como con un propósito sexual, así de que No, pues les digo, no creo que llamara la... todos, pero sí hay muchos que a lo mejor les mueve. Pues ya ves cuántos fetiches no hay. ¿Cuántos fetiches? Tú eres de las patas, ¿verdad? No, nada de eso. Fíjate que yo me voy a ir un poquito antes en la historia, cuando se empieza los primeros vampiros. Ajá. Bueno, yo lo que entiendo es el vampiro, pues es una imagen común en la cultura pop que adopta muchas formas, desde Alucard y Nosferatu hasta Edward, el amante romántico idealista de la serie Crepúsculo. Esos Muy son buena vampiros y no película. mamá. En muchos aspectos el vampiro de hoy está muy alejado de sus raíces en el folclore de Europa y sus orígenes como característica demoníaca fuertemente asociada a esta enfermedad. La primera referencia conocida de los vampiros apareció por escrito en el ruso antiguo en el año 1047, poco después de que el cristianismo ortodoxo se trasladara a Europa del Este. El término vampiro era upir, cuyo origen es incierto, pero su posible significado literal era la cosa en la fiesta o el sacrificio, refiriéndose a una entidad espiritual potencialmente peligrosa que la gente creía que podía aparecer en rituales para los muertos. Se trataba de un eufemismo utilizado para evitar pronunciar el nombre de esa criatura. El vampiro cumplía con una función similar a la de muchas otras criaturas demoníacas. Se les culpaba de diversos problemas, pero sobre todo de enfermedades, en esta época en la que no existían conocimientos sobre bacterias y virus. Los estudiosos han propuesto varias teorías sobre la relación entre varias enfermedades con estos vampiros, pero hay dos en particular que muestran vínculos sólidos. Una es la rabia, cuyo nombre proviene de un término latino que significa locura. Es una de las enfermedades reconocidas más antiguas del planeta y transmisible entre animales a los seres humanos, y se propaga principalmente a través de las mordeduras. Una referencia obvia es un rasgo clásico de los vampiros. Hay otras conexiones curiosas, que es un síntoma central de la enfermedad es la hidrofobia, el miedo al agua. Las dolorosas contracciones musculares del esófago llevan a las víctimas de la rabia a evitar comer y beber, o incluso tragar su propia saliva, lo que está provocando espuma en la boca. En algunos folclores los vampiros no pueden cruzar el agua corriente sin ser llevados o asistidos de alguna manera, como una extensión de este síntoma de no poder tomar agua de la hidrofobia. Además, la rabia puede provocar miedo a la luz, alteración a los patrones del sueño y el aumento de la agresividad, elementos con los que se describe perfectamente a los vampiros en diferentes cuentos populares. La segunda enfermedad es la pelagra, causada por una deficiencia dietética de niacina, vitamina B3 o el aminoácido de triptófano. A menudo la pelagra es provocada por dietas ricas en productos de maíz y alcohol. Cuando los europeos llegaron a América, transportaron el maíz a Europa, pero ignoraron un paso clave para la preparación del maíz: lavar, a menudo con cal, un proceso llamado nixtamalización, que puede reducir el riesgo de pelagra. La pelagra provoca las clásicas 4D: dermatitis, diarrea, demencia y muerte. No sé dónde está la cuarta D, pero bueno. A lo mejor es porque es en inglés, ¿no? Death. Pues Puede también es ser. death. Algunos enfermos también experimentaron una gran sensibilidad a la luz solar, descrita en algunas representaciones de vampiros que les lleva a tener la piel como un cadáver. Sin embargo, tanto la pelagra como la rabia son importantes porque fueron epidémicas durante un periodo clave en la historia de los vampiros. Durante la llamada Gran Epidemia de Vampiros entre 1725 y 1755 aproximadamente, los mitos vampíricos se hicieron virales en todo el continente. Y a medida de que las enfermedades se extendían en la Europa del Este, a menudo se culpaba a las causas sobrenaturales y la histeria vampírica se extendió por toda la región. Mucha gente creía que los vampiros eran los no muertos, personas que vivían de alguna manera después de la muerte y que se podían detener al vampiro atacando a su cadáver. Llevaban a cabo entierros de vampiros que podían consistir en atravesar el cadáver con una estaca y cubrir el cuerpo con ajo y una serie de otras tradiciones que habían estado presentes en el folclore durante esos siglos. Pero, ¿por qué surgió tanta histeria vampírica en el primer lugar? La enfermedad fue una de las principales responsables, pero en aquella época existía una especie de tormenta perfecta. En Europa del Este, la época de la gran epidemia de vampiros no fue solo un periodo de enfermedades, sino también de agitación política y religiosa. Durante el siglo XIII, Europa del Este se enfrentó a presiones internas y externas, ya que las potencias nacionales y extranjeras ejercían su control sobre la región. Esta situación es en cierto modo muy similar a la de hoy, cuando el mundo se enfrenta en la pandemia del COVID-19 en medio de un cambio político y la incertidumbre.
La percepción de un colapso social, ya sea real o imaginario, pueden provocar respuestas dramáticas en la sociedad. Y sí, pues todo lo que vino a cambiar el COVID, ya me imagino en esa época que no había ni siquiera avances médicos ni nada, güey, todo Nada más era, pues, lo que se como te escuchaba puedas curar. y lo que se escuchaba de la gente, porque no había, pues, manera de Sí, enterarse. claro. Sí, no Pues, había forma de ni de curarlo y todo, por eso pues yo creo que le echaban toda la culpa de esas enfermedades pues a seres leyendas o mitos, pues, como los vampiros y los hombres lobo, a fin de cuentas, las brujas. fíjate que yo también por ahí, regresando un poquito y haciendo una comparación con lo de los hombres lobos, Ajá. bueno, estaba leyendo que a partir del evento de Licaón, algunos monarcas pedían a Satanás convertir a cierta forma, a cierto grupo de su defensa en hombres lobo. Esto para dejarlos afuera en las noches, cuidando los territorios pues de donde gobernaban. Claro. Entonces decía que en aquel tiempo, pues era, en el tiempo en el episodio que hablamos de las brujas, era como que ellas les ayudaban a ver Ajá. qué movimientos iba a hacer su contrincante, por Sí. decirlo así, la manera de ganar, y que supuestamente tenían a estos seres que salvaguardando, pues el territorio en las noches. Ujú. Entonces Sí, sí. imagínate ir caminando y te encuentres ahí a un hombre Un hombre lobo lobo. o ahí un vampiro, no No, sé. hombre, Dios nos libre. Te digo, son cosas Yo soy que se vampiro. desconocen, pero pues no están tan locas. Tú decías que eras un vampiro, esos de los de Crepúsculo. Un vampiro. Un vampiro. Pero sí, qué vampirote, güey. Un vampirón. Vamos a pasar a las historias. Por ahí tengo una. Sí, no sé si recuerdan los que nos escucharon hace algunos capítulos, dijimos por ahí de algunos juegos que hay en la Deep Web o que hay pues paranormales o satánicos hasta cierto punto. Y pues por ahí nos dimos a la tarea de encontrar algunos. Por ahí voy a contar una historia. A todos nos gusta Wikipedia, ¿verdad? Una fuente aparentemente interminable de información. Todo ello consolidado en un sitio web bien formateado y visualmente agradable. A pesar de lo que te diga tu profesor, puedo garantizarte que casi nadie intente reescribir las páginas de historia con información falsa. Nadie tiene tiempo para eso, ni le importa lo suficiente como para hacerlo. Más allá de la investigación y la curiosidad general, hay un montón de cosas divertidas que puedes hacer en el sitio. Por ejemplo, está el juego de Wikipedia, en el que empiezas en la página de un tema y luego haces clic en los hipervínculos relacionados hasta que llegar a la página de destino preestablecida. Además, ¿sabías que si entras a una página de Wikipedia relacionada con cualquier tema, haces clic en el primer hipervínculo y repites el proceso? Al final te encontrarás en un bucle en el que siempre te dirige de vuelta a la página de la filosofía. Algo profundo realmente. Ahora bien, todo esto es divertido y demás, pero ¿sabías que hay algo más que puedes hacer en Wikipedia? Una especie de ritual. Recomiendo proceder con precaución. Hay un cierto nivel de riesgo cuando se persigue algo así. ¿Lo recomiendo? La verdad es que no. Entonces, ¿por qué hablo de ello? Bueno, lo explicaré un poco más adelante. Esto es lo que necesitarás. Pon atención, Limón, para que escribas lo que vamos a hacer Así, ahorita acabando el episodio vamos para a el jugar. ritual. Un dispositivo con acceso a Internet, preferiblemente algo móvil, como un portátil o un smartphone. Asegúrate de que ninguna de tus informaciones personales esté almacenada en el dispositivo. Si es un smartphone, saca la tarjeta SIM y borra todos tus contactos, aplicaciones de redes sociales, fotos, etc. Este no es un paso opcional. 2. Acceso a Internet, preferiblemente público, como el de una biblioteca o una cafetería grande y llena de gente. Obviamente no es tan factible ahora mismo, así que yo esperaría que el virus del COVID se calme. También puedes utilizar el Internet de tu casa, aunque no es muy recomendable. Tercero, un arma, guardaespaldas o un vehículo. Opcional, pero tampoco al mismo tiempo. Solo necesitarás estas cosas por razones que explicaré más adelante. Pero la mayoría de las veces no necesitarás estas cosas. 15 de cada 100 veces no lo necesitarás, diría yo. Sin embargo, más vale prevenir que lamentar. Intenta llevar algo de calor. Esto es lo que tienes que hacer. Siéntate en una biblioteca o en la cafetería, un campus universitario o cualquier lugar con un Wi-Fi público. Empieza visitando una página wiki muy popular, por ejemplo, Michael Jordan, la Segunda Guerra Mundial, Elon Musk, Google, etc. Ahora, aquí es donde tienes que esforzarte un poco. Vas a tener que pasar de esta página popular a una página oscura que apenas se ha visto en comparación. Pero no vayas a buscar algo como las páginas más espeluznantes de Wikipedia o las páginas más extrañas de Wikipedia e intentes llegar ahí. Si esas páginas están en una lista, es probable que hayan recibido mucho tráfico por parte del Internet. Tendrás que encontrar una página sobre algo realmente desconocido o insólito.
como un cantante folclórico rumano inédito de los años 60 que solo publicó 2 canciones antes de morir, a los años 30 o algo así. Algo que sea de verdad, incógnito. Hacer esto es más difícil de lo que crees. La página tiene que ser realmente algo que muy poca gente conozca o se moleste en buscar y conocer. Una vez que hayas encontrado una página que consideres conveniente, oscura e inédita, tendrás que hacer clic en la página principal de Wikipedia, buscar otro tema popular y repetir el proceso quizás 3, 4 o 5 veces como máximo. Pero no te preocupes por hacer clic en las páginas sin parar, sabrás que lo has hecho bien cuando te encuentres en una página aparentemente en blanco. El símbolo de la wiki y las opciones laterales seguirán ahí, pero la página en sí no tendrá ninguna imagen ni texto, excepto el título de la página en la parte superior. Dirán, límite de información, seguido de una cadena de números. Recuerda esa cadena, la necesitarás más adelante. Además, no vayas a cerrar el navegador. Ya lo has hecho, el ritual ha comenzado oficialmente en este punto. Tendrás que dejar el lugar donde accediste. Por el amor de Dios, no vuelvas a entrar a tu casa. Sube a tu coche o camina en pie hasta un lugar remoto sin acceso a internet. No puedes estar desconectado de una red. No debería haber ninguna red disponible para escanear en absoluto. Vete al bosque o algún parque. Ponte cómodo y abre de nuevo esa página de límite de información. Pulsa actualizar. Debería cargarse otra página. A pesar de la falta de conexión, será una pantalla de inicio de sesión con una sola indicación. Introduzca el punto de acceso. Introduce la cadena de números que memorizaste antes, excepto los últimos 2 dígitos. La mayoría de las personas que intentan esto simplemente escriben la cadena tal cual. No hagas esto, o se encontrarán con un destino horrible. Presta atención y abstente de meter la pata. Una vez hecho esto correctamente, serás dirigido a algo que se parece mucho a la página de inicio de Wikipedia, pero es un poco diferente. No estoy muy seguro de qué tipo de sitio es este ni siquiera de dónde proviene. Mucha gente no lo llama simplemente la wiki prohibida. Tengo que señalar algo de gran importancia aquí. Si la página se ha cargado, no está en inglés o el idioma del donde accediste originalmente, haz clic inmediatamente en cerrar y vete a casa. No deberías intentar ver ninguna de las imágenes que aparecen en las páginas que visitas. No están pensadas para ti, no están pensadas para la percepción humana. Si echas un vistazo a estas imágenes y acabarás con un destino peor que lo que tendrías si introdujeras toda la cadena en el prompt. Y esto es malo para empezar. Tienes curiosidad, pero no te arriesgues de más. Pero si la página está en el idioma que reconoces, entonces sigue adelante. Te darás cuenta de que el símbolo de Wikipedia será ahora un poco diferente al que conoces. Puede tener una forma diferente, un color diferente o quizás símbolos diferentes. La mayoría de las veces tendrá un aspecto más siniestro. Un poco más siniestro, supongo que sí. Hay que tener en cuenta que los artículos y temas con los que se puede tropezar en este sitio no existen en nuestro mundo. No son algo que deba preocuparnos. No te quedes despierto por la noche pensando en lo que vas a ver. En lo que a nosotros respecta, no son reales. A partir de este momento tienes libertad para explorar como quieras. Asegúrate de no mirar más de 15 páginas, dedicando menos de un minuto a cada una. Si te entretienes demasiado tiempo en el conocimiento prohibido, sabrán que estás buscando, y se asegurarán de buscarte a ti también. Esta es una información a la que no deberías tener acceso, y ellos se asegurarán de que siga siendo así. ¿Quiénes son ellos? Dirás exactamente. Cualquiera que tenga una respuesta sólida a esta pregunta probablemente no esté cerca para divulgarla. Solo hay que saber que no son de este plano de la realidad, que poseen mucha más fuerza y conocimientos de los que puedas imaginar. No pienses que podrás evadirlo o, Dios no lo quiera, intentar luchar contra ellos. Ni siquiera que el más condecorado agente de campo del gobierno haya pasado por el infierno y la espada le acercaría a tener éxito. Los humanos que intentan sobrepasar los límites de lo que se supone que saben son los más molestos bichos que necesitan ser exterminados para ellos. O en el peor de los casos, bichos a los que hay que dar un ejemplo primero. Pero no te asustes demasiado. Como he dicho, no te quedes mucho tiempo en ninguna página y no visites demasiadas. Si haces esto, serás capaz de evitar su detección. Pero no creas que esto significa que de alguna manera estás sacando lo mejor de ellos. Tendrías que leer y analizar el artículo prohibido durante muchas horas antes de entender lo que realmente significa, las ramificaciones que existen en su multiverso, con menos de un minuto de exposición. Solo podrás tener una comprensión superficial de los temas en el menor de los casos y a ellos apenas les importa eso. Sin embargo, hay una manera de eludir legítimamente su detección, permitiéndole mirar a los artículos durante más tiempo, pero esto implica complicadas estrategias que requieren amplios conocimientos, tanto de programación como de arcanos rituales ocultos, e incluso así el riesgo sigue siendo astronómicamente alto. De nuevo, no se recomienda para nada. Te preguntarás por qué no puedes simplemente tomar fotos y mirarlas después de un tiempo en el celular cuando quieras. Bueno, supongo que puedes hacerlo, pero no hay ninguna diferencia. Seguirán sabiendo que estás mirando y reaccionarán en consecuencia. Entonces, ¿por qué molestarse en llevar algún tipo de arma? Bueno, no es para defenderte de ellos. Como he dicho, es un esfuerzo infructuoso. No, estas armas no son para los acechadores. A veces, si tienes mala suerte, alrededor del 15% de las veces, como he dicho, tu mera presencia digital en la wiki prohibida les alertará de tu ubicación, y es algo que no se puede evitar. Aunque los lurkers no están de ninguna manera afiliados a ellos, obtienen objetivos comparables.
Tampoco quieren que veas esa información, pero a diferencia de ellos, los lurkers no quieren que tengas ningún tipo de conocimiento de los temas. No podrás anticiparte a ellos. Podrán caerse de un árbol si estás en el bosque, podrán salir de una esquina oscura si estás en un edificio abandonado, o pueden salir arrastrándose de un lago, ya que entiendes lo esencial, nunca los verás venir. Algunos tendrán un aspecto más humanoide y otros tendrán un aspecto más desconocido. Intentarán matarte de cualquier forma posible y si sigues mirando al sitio. Una forma segura de garantizar tu supervivencia en estas situaciones es simplemente cerrar el navegador y soltar tu dispositivo y salir corriendo. Si haces esto, no tendrá ninguna razón para perseguirte. Sin embargo, si quieres seguir buscando, los lurkers no son imposibles de eliminar. De hecho, si estás bien armado y tienes experiencia en combate moderada, deberías ser capaz de acabar con ellos con relativa facilidad. Continuar explorando el lugar. Por el contrario, puedes contratar a otra persona para que se ocupe de ellos en tu nombre mientras tú sigues navegando. Yo recomendaría esta opción. Como he dicho, no puedes quedarte en una página demasiado tiempo. Y si los lurkers empiezan a darte problemas, entonces podrías estar un poco jodido. Tampoco sé muy bien qué pasa con los lurkers. Una teoría es que simplemente son agentes mercenarios interdimensionales contratados por una tercera parte que quiere proteger la información de ojos ajenos. Pero entonces, ¿quién es esa tercera parte y por qué están tratando de proteger esa información? Por eso no me molesta en teorizar, simplemente hay demasiado de lo que no podemos saber. Bueno, ahora que todo esto está fuera del camino, déjame contarte sobre algunas de las páginas que he encontrado en esta wiki prohibida. Tengan en cuenta que he tenido menos de un minuto para hojearlas y que a pesar de tener bastante buena memoria, solo podré describir algunas. El primero es el incidente de los Grandes Lagos. El incidente de los Grandes Lagos fue una batalla naval que tuvo lugar entre los 5 grandes lagos de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, entre 2007 y 2011. Los informes sobre un misterioso barco que salía del agua alertaron a las autoridades canadienses y a finales del 2010 los beligerantes eran de una naturaleza inusual, capaces de resistir el armamento convencional y poseían múltiples cabezas, consideradas entre anfibios y humanoides. Finalmente se resolvió utilizando bombas incendiarias y armas químicas. El vacío del Gran Cañón. El vacío del Gran Cañón es un agujero en el suelo en el noroeste de Arizona que mide aproximadamente 4.6 metros de diámetro. Los excursionistas informaron que se quedaron mirando el agujero durante horas antes de ser arrastrados fuera de él por las autoridades del parque. Se informó que promedio de 12 excursionistas saltaron en él durante el mes de marzo y sus cuerpos aparecieron en diferentes países. El tercero es Mr. Dream. Mr. Dream es un DJ australiano de Perth. Su estilo autoproclamado se conoce como un trance infernal. Se ha reportado que la gente en sus shows en vivo experiencia momentos de increíble euforia antes de destriparse unos a otros en la multitud. La persecución está en curso con su último show reportado en junio del 2019 en un lugar subterráneo de París. La mansión de Arcoid. La mansión de Arcoid es una gran finca situada en las afueras de Houston, Texas, perteneciente a la familia Arcoid, famosa por ser los miembros fundadores de la secta conocida como el amanecer de la luna que se derrumba. Se han realizado 77 intentos de filtración en la casa con el resultado de 587 bajas oficiales. Solo un miembro conocido de la familia Arcoid ha sido neutralizado. Se sabe que los miembros llevan a cabo rituales que implican transformaciones biológicas del cuerpo humano. Estas criaturas reaccionan de acuerdo a los ciclos lunares, mostrando las tendencias más violentas hasta cuando la luna aparece temprano en su primer cuarto. Esas son solo algunas de los que han podido ver en esas páginas. Aquí tengo otras, por ejemplo, esta también está buena, es la última que voy a leer. El ángel de la tormenta de nieve es esa figura en la que ves el patio de tu casa durante las fuertes tormentas de nieve. Pensarás que tus ojos están engañando en una mala pasada y sentirás que tus sentidos están distorsionados de alguna manera por la nevada, pero no te equivoques, está ahí. La gente suele suponer que su naturaleza es benévola, dando su nombre. Esa suposición es incorrecta. Entonces, pues, hay muchísimas cosas, o sea, hay muchas páginas que lista aquí, que pues bueno, si las leyera todas, pues nos llevamos aquí las 2 horas, pero, pero están muy, muy raros, o sea, son eventos que sí pudieron haber sucedido y pues que seguramente se encubren y son de lo que habla en esta Wikipedia prohibida, por decirlo así. Sí, yo pienso que todo el tema de la Deep Web y todo eso se abren pues muchos juegos de invocación. El juego de la silla, no sé si te acuerdas. Sí, Que era que te ponías dos sillas sentado así de espaldas y un espejo, creo que viéndote a ti o no sé. sí, Pero sí, de los que me acuerdo, ese es el juego de la silla que no tenías que voltear. Hacia, pues, porque se supone que alguien se sentaba, llegaba y se sentaba en la otra silla que estaba a espaldas tuya. ajá, También el de la invitación, que ese también no lo hemos encontrado. sí, Pero no, también no, era, no, pero- a resumidas cuentas, pues tenías que encontrar una casa abandonada, tenías que tapar todas las entradas de luces de la casa, todas las ventanas, las sí, puertas, todo,
y creo que tenías que hacer, te tenías que, creo que cortarlo y hacer invitaciones, ¿no? Con el Sí. sello de tu sangre, y te tenías que poner en una esquina de la casa, pues volteando hacia la pared. Ujú. Supuestamente iba a empezar a llegar gente, creo que era del baño, ¿no? Tenías que dejar la puerta del baño, creo que abierta, algo así. No, se supone que llegaban por abajo de todos los, o sea, de los closets y las puertas y todo. Porque en cada closet y en cada puerta tendrías que meter una invitación que Una dice que te invito invitación, a mi fiesta a tal hora. Pero solamente podía durar, creo que hasta 3 minutos como hasta máximo. 3 minutos, sí. Porque si no, pues mamabas. Entonces, te ponías así en la esquina y no podías voltear por nada del mundo. Te decían que ibas a escuchar a muchísima gente, que ibas a escuchar literal como si hubiera 200 personas ahí en tu sala, pero que no voltearas por Que no nada. volteas, que te Que iban a ver, te te iban a iban a jalar, tratar te de, iban a... ajá, de que que voltearas. no podías, voltear. Yo también me acuerdo uno que nos contó de Oscar, que era algo así como que te decían la fecha de tu muerte, de cuánta edad te ibas a morir, Sí. pero que algo así, no tenías que divulgarlo, algo así, porque No puedes decir nada. si no llegaba antes, güey, o sea, si no te podías, Se morir. supone que el premio era eso de, no sé si lograbas Conocer no el día de tu voltearte o muerte, algo algo, así. pues te iban a decir alguien, te iba a murmurar algo como de, pues tu suerte o algo así, cuándo podías morir, o te decían de que, por ejemplo, despídete de tu papá, o Sí, así de que tu papá se va a morir en 10 días o así. Entonces, pues ese es, pues premio, mis huevos, ¿va? Pero... pues sí, pero... Y también el monje, no sé si te acuerdas que se jugaban dos personas con un celular en un parque que supuestamente una persona iba a vivir pues sus peores temores, a lo que le tenías fobia y todo, serpientes, no sé, arañas, todo. Sí. Y otro pues iba ahí por un sendero, Más tranquilo. pues más tranquilo. Pero sí, hay muchos juegos y estaría bueno hacer un episodio acerca de Sí, la de Deep Web. otros juegos, ¿no? Y sí, fíjate que también yo he visto gente que sí encuentra archivos así bien perturbados, así de Eh, que... Me acuerdo que un güey dijo que se había metido a la Deep Web y había encontrado videos de gente en tambos así en ácido, güey. De el gente pozolero. de gente que desaparecían, güey, que encontraban los tambos, güey, y salían así manos y todos Eh, descuartizados y todo. Asesinatos en tengo vivo, manita, güey. no tengo manita. Tengo manita. Asesinatos en vivo, güey. Así muertes, así, güey, mutilándose en vivo y todo. Eh, Pues sí, está interesante, pues, hacer un episodio acerca ¿Sabes de de eso? todo eso. Fíjate que yo por ahí voy a contar la historia de la mujer de las empanadas. Cuentan los habitantes más viejos de la hermosa ciudad de Bogotá que hace varios años en uno de los lugares más populares de la urbe era muy común ver a una señora con modos gentiles andando por la calle con su cesta de empanadas pues recién hechas. Su ropa humilde la delataban como una persona pues de bajos recursos cuyo único medio de subsistencia serían seguramente aquellas delicias preparadas con sus propias manos, mismas que por suerte se habían vuelto sumamente populares entre la gente del vecindario. Nunca faltaba quien le comprara una. A juzgar por su costumbre de sonreír y porque siempre estaba de buen humor, cualquiera de las personas que vivían en las casas vecinas dirían que pues la falta de dinero no le afectaba en lo absoluto. Pero como suele pasar con la mayoría de las personas, uno no puede imaginarse la clase de situación por la que realmente pasan en la intimidad. Esta mujer vivía en una casa destartalada junto a su marido, un hombre vicioso que contribuía muy poco con la economía de ambos. Día tras día todo eran discusiones entre ambos a tal punto que la esposa ya no sabía qué más hacer para estirar el dinero que ganaba con las empanadas, ni por qué seguía soportando pues aquel sujeto, que tan pronto cobraba un sueldo miserable y no perdía el tiempo para botarlo en el bar más cercano. Lentamente la desesperación hacía mella en ella. Fuera de casa no paraba de sonreír ni de ser tan amable con las personas que le compraban con empanadas. Al final de cuentas, pues todos la veían con lástima. Un día se supo que su marido la abandonó y no lo volvieron a ver más por aquel lugar. Ella salió a vender sus empanadas como de costumbre, pues todo sonrisas y todo buen humor. Estaban realmente deliciosas con su cubierta crujiente y la carne tan tierna que tenían por dentro. Qué buenas están sus empanadas, señora, le dijeron varias veces a lo largo de aquel día y de los siguientes, haciéndola reír como una niña. ¿Qué fue lo que les puso? Es la primera vez que le quedan tan sabrosas. No es que antes no lo fueran, pero es que ahora están realmente exquisitas. ¿Nos daría la receta?
Eso es un secreto, decía ella, guiñando el ojo. Tal vez la ausencia del marido, lejos de entristecerla, suponía un gran alivio que le permitía hacer maravillas en la cocina. No obstante, tiempo después, y gracias a un vecino que se sorprendió al ver cómo la policía pues irrumpió en su casa y la arrestaba, pues esta vez la mujer no sonreía, habían encontrado los restos de su esposo, o más bien lo que quedaba de ellos, guardados en el refrigerador. Y es que semanas antes, después de discutir, la pobre señora había perdido el control y lo había acuchillado de manera mortal. En total, clavó en el pecho del hombre 57 veces el cuchillo sin que nadie se No, enterara. Había sido su carne lo que usara para rellenar sus macabras empanadas durante los 15 días siguientes antes de que la policía la llevara a la cárcel. no más. Bueno, pues está bien rica su carnita molida. Era un sabor familiar. La receta de la casa, Receta de cruji, la como casa. diría. No, pues están locos. Pues como el que habíamos contado también de las salchichas, ¿te acuerdas de la abuelita que Y el de la carnicería también también que usaba? supuestamente los despedía y los descuartizaba y los metía al Sí congelador. había mucho, habría, o sea, no sé si digo, no estoy diciendo que aquí, pero sí va de haber mucho de eso, imagínate. Pues ¿Comerías carne humana tú? En México había una señora de los tamales, güey, en Ciudad de México, no, no sé, pendejo, que supuestamente la carne era de animales y de gente así que pues entraba a su casa, güey, y desaparecía, güey, ya no se sabía nada de ellas. Como que no es muy buena estrategia matar a los que te compran, ¿no? Pues Vengo no. por tamales y madres, güey. Ya no va a haber quien te compre, Me güey. das de picadillo, picadillos vas a quedar, güey. Y sí, y de repente, oiga, tengo, pero esto es como deshebrada, señora. Esta no es picante. Ay, me equivoqué. Fíjate que yo tengo por ahí otra historia. Dice, esta historia es probablemente una historia muy larga. Nunca olvidaré mientras viva. Tampoco creí en nada paranormal o fuera del ámbito de la ciencia hasta que ocurrió esto. Para ser sincero, todavía no sé qué pensar de esto y me encantaría escuchar a la gente que piensa lo que pudo haber ocurrido. Así que mi primer año de universidad me mudé a un dormitorio en un edificio histórico, muy antiguo en Florida. Era el año 2020 y el COVID todavía era muy malo. Así que cada estudiante tenía que hacer su propia habitación. Rápidamente me hice amiga de la chica que vivía justo al lado de mí, que se llamaba Grace, y de una chica del tercer piso que se llamaba Bailey. Solo en la primera o segunda noche nos pusimos a hablar de fantasmas y cosas espirituales, ya que todos nos dimos cuenta de que estábamos muy metidos en el ocultismo y demás. La chica del tercer piso, Bailey, sugirió que hiciéramos y jugáramos una tabla de Ouija. Yo ya había probado una antes en las fiestas de pijamas de chica y nunca había funcionado, pero me interesaba y era un edificio súper antiguo, que supuestamente estaba embrujado, así que lo intentamos. Hicimos el tablero de cartón y esta fue la primera de muchas noches de uso de esta cosa. Funcionó todas las veces sin falta, sin importar en la combinación de personas que tuviéramos las manos en la plancheta. Al final conseguimos un tablero comprado en una tienda y no hubo ningún cambio. Usamos este tablero probablemente todos los días. Se convirtió en una obsesión. Era lo único de lo que hablábamos. Todavía estoy segura de que sí. Era porque la idea de hablar con algo de otro mundo era emocionante o si ocurría algo más con nosotras. Podría contar otras muchas anécdotas, pero intentaré resumirlo lo más posible. Supimos que era legítimo la primera noche que tocamos. Nos presentaron rápidamente a la entidad del otro lado. Se hacía llamar Show. La mayoría de la parte del tiempo, pero ocasionalmente solo o SO. Creo que nunca hablamos con nadie más acerca de ellos en todo el tiempo. Le probamos preguntándonos el nombre de la madrastra de otro amigo de que habíamos hecho recientemente y adivinó correctamente. De inmediato, sin que ella tuviera las manos en el tablero, acabamos de conocerla. Es imposible que lo supiera. La segunda o tercera noche le pedimos a Show que nos diera una señal de que realmente estaba allí. Oímos un ruido en la puerta cerrada de mi habitación y miramos para ver una sombra fuera de ella, como si alguien estuviera de pie justo delante de la puerta. La abrimos y por supuesto no había nadie. La cerramos y la sombra desapareció. A lo largo del semestre sucedieron pequeñas cosas. Se movían cosas que no podía explicar, el lavabo del baño del pasillo se apagaba y se encendía solo cuando no había nadie y cosas así. Después de algunas semanas de esto, las cosas empezaron a ser realmente extrañas. Una noche estaba jugando el tablero con el novio de Bailey y Grace, y Bailey estaba acostada en la cabeza en el regazo de su novio, sin poder tocar el tablero. De repente empezó a entrar en pánico y a hiperventilarse. Pensamos que había estado teniendo un ataque de pánico o algo así, pero afirmó que era incapaz de controlar hacia dónde miraban sus ojos. Fuimos a sacarla del edificio porque estaba muy asustada y del vestíbulo juro que había visto a alguien por el rabillo del ojo. Vio que no había nadie y salió corriendo por las puertas principales aterrorizada. Shove parecía estar realmente en contra de Bailey por alguna razón. Otra noche, no mucho después de aquella, las tres chicas originales estábamos jugando al tablero de Ouija y Bailey nos dijo que le dolía mucho la espalda. Nos pidió que miráramos si tenían alguna quemadura de sol muy fuerte en la parte baja de la espalda.
Extraño, pero eso no es lo que dijo que sentía. Había un montón de rasguños frescos en su espalda. Cuando miramos, esto fue aterrador porque ella no estaba apoyada en nada y tenía ambas manos en la tabla. Puedo adjuntar una foto de los arañazos si alguien está interesado. Alrededor de la época de estos acontecimientos, Bailey empezó a actuar de forma muy extraña. Durante los primeros meses que la conocí siempre fue muy tranquila y con los pies en la tierra, pero empezó a actuar de forma extremadamente irascible y posesiva o celosa. Ahora es cuando no estoy segura de qué pensar, ¿era una crisis de salud mental o nuestras actividades nocturnas estaban causando efectos serios secundarios? No estoy segura de saberlo nunca, pero recuerdo a Bailey gritándome y subiendo las escaleras de su habitación. Estando tan sorprendida, era tan fuera de lugar. Durante una pelea con su novio se arrancó el pelo y se golpeó la cabeza contra el suelo, y después de una semana más o menos fue internada voluntariamente después de decirle a su terapeuta que iba a quitarse la vida. Obviamente esto fue muy perturbador para Grace y para mí, y luego Grace había comenzado a tener pensamientos suicidas. No estoy seguro si esto comenzó antes o después de que Bailey se fuera, y entonces una mañana me desperté y miré mi teléfono. Grace había ido al hospital esa misma mañana porque se había despertado y no podía respirar. Terminó siendo un problema de amígdalas, creo, pero por el momento fue extraño. Tanto Grace como Bailey comenzaron abandonando la universidad por razones de salud mental. Pasé el resto del semestre y el siguiente en esa habitación y nunca tuve ningún problema serio yo. Tuve una compañera de cuarto en el segundo semestre de este año y ella tampoco tuvo problemas. Jugaba al tablero de vez en cuando para mostrarle a los amigos curiosos el fantasma que vivía en mi habitación. Shope siempre estaba ahí, pero no hacía nada más que responder en el tablero. Todavía estoy muy en contacto con Grace y Bailey. Bailey volvió por completo a ser la misma de siempre, no mucho después de abandonar, ya sea debido a la eliminación del trabajo estresante de la universidad o por estar lejos del edificio para siempre. ¿Estaba poseída? ¿Quién era Shope? ¿Era show real o solo nos lo inventamos porque queríamos creer desesperadamente que había algo más? Probablemente nunca obtendré respuestas, pero supongo que al menos tengo una buena historia que contar en las fiestas. Pues que pasa cada cosa que... Show. Yo, Sí, güey, quién sabe. Pues digo, yo nunca me animaría a jugar la Ouija, pero sí no, siento que yo hay un chorro tampoco. de cosas que se derivan de ahí, güey. O sea, de que, pues, si te sientes mal y empiezas, imagínate. O sea, yo sí le atribuyo mucho eso. Qué raro que empiecen a jugar esa mamada y que de repente se quieran suicidar las amigas y todo, güey. No mames. Yo creo que muchas de esas muertes son porque dicen que la gente es débil y eso para Ujú, los espíritus pues es más fácil de poseerlos. claro. Pero sí, nunca se sabe, pero sí no, tampoco lo jugaría. Sí, pues sí tiene sentido, la verdad. Fíjate que también por ahí tengo una historia que se llama Persecución Diabólica. Ajá. Dice, antes de comenzar quiero que me conozcan un poco. Mi nombre es Andrew Spinell y a lo largo de una vida he tenido que lidiar con situaciones paranormales. No sé cuán pues tenebrosas llegaron a ser, pero es desde los 12 años que he podido observar, sentir y escuchar cosas que no son de este mundo. Esta historia es 100% real y sucedió en Colombia por Santander del Sur. Era el día 6 de enero. En estas pequeñas comunidades, como es costumbre, se realizan unas fiestas de música campesina que duran desde la tarde del 6 hasta la mañana del 7 del mismo mes. Es así que todo comenzó con una invitación de parte de mis familiares a quienes me encontraba visitando luego de muchos años sin verlos. Como todos asistirían, yo accedí y siendo cerca de las 7 tomamos camino hacia la fiesta. Debíamos caminar cerca de una hora montaña abajo para llegar a la comunidad, puesto que se trataba de de una pequeña comuna en donde las casas están distanciadas por varios minutos una de la otra. Llegamos al lugar y para ser sincero no pensé que asistiera tanta gente, puesto que es una comunidad muy pequeña, pero la fiesta estaba en curso y cientos de personas bailaban, tomaban y comían. A eso de las 2 de la mañana las mujeres y los niños se sintieron cansados y decidieron volver a sus casas. Así, un grupo de 6 personas se despidieron y fueron siendo las 4 de la mañana aproximadamente, cuando se sentía un cansancio repentino, y decido decirle a algún primo o tío que nos vayamos de ahí, pero ninguno de ellos quiso hacerlo, puesto que la fiesta estaba en su mejor momento. Al cabo de unos minutos me aseguré mi chaqueta y salí con rumbo a la casa. Prendí mi linterna y voy saliendo de la comunidad. Llevaba unos 10 minutos caminando y decidí apagar la linterna. Para mi sorpresa me encontraba en medio de una oscuridad muy espesa, pues ni siquiera podía ver mis manos a solo centímetros de mi cara. En ese momento lo pensé un poco si seguir o volver, pero luego me dije a mí mismo que seguiría, puesto que el regresar sería una pérdida de tiempo. Es así que procedo a seguir y unos pasos más adelante comienzo a escuchar los pasos de alguien que caminaba
que caminaba mucho más atrás de donde yo estaba, ya que era una carretera pues llena de baches y llena de hojas secas. Era muy fácil darse cuenta también debido al gran silencio de la noche. Comencé a caminar mucho más lento con la intención de que la persona que venía atrás de mí me alcanzara y así nos hiciéramos compañía en este largo camino. Pasaron alrededor de 5 minutos y muy notoriamente me di cuenta que alguien caminaba justo detrás de mí. El miedo comenzó a apoderarse de mí, porque las personas de estas comunidades son muy sociables y para ese momento era muy extraño que ni siquiera hubiera dicho hola. A momentos que quedaba inmóvil para darme cuenta de lo que caminaba detrás de mí, también lo hacía. Es así que decidí apagar mi linterna y muy asustado me di cuenta que una luz me estaba iluminando por la espalda y traspasaba a unos metros más o menos después de mí, pero era una luz muy débil como si de la pantalla de un celular se tratara. Me asusté muchísimo y no fui capaz de girar la cabeza para voltear a ver quién era. De repente un calor sofocante me quemaba mi espalda, algo muy inusual para ese páramo en donde me encontraba, y por delante un frío que entumecía mi pecho. Prendí nuevamente la linterna, avancé un poco y volví a quedarme estático. Por el levillo del ojo y con la poca luz de la linterna veía muchas sombras que parecían querer entrar a la zona donde enfoqué la linterna. Parecía más o menos una escena de película. Escalofríos repetidos me recorrían todo el cuerpo. Para empeorar todo, se escuchaban pasos y pisadas de muchas personas o animales a mi alrededor. Por un instante pensé que no saldría de ahí con vida, pero por instinto comencé a caminar pues a un paso más veloz, sudando frío y sintiendo el agotamiento en mi cuerpo. A cada nada apagaba mi linterna y mi sorpresa fue la de tener esa luz en mi espalda. Aceleraba el paso y parecía nunca salir de ahí. Podría jurar que caminé durante horas ya que mi cuerpo no aguantaría mucho más, no aguantaba mucho más. De un momento a otro dejé de sentir calor en mi espalda y escalofríos. No lo había notado, pero tampoco se escuchaban las pisadas que antes eran tan evidentes. Tomé fuerza y apagué mi linterna, y en efecto, me encontraba de nuevo en medio de la oscuridad espesa. Le encendí de nuevo la lámpara y aceleré el paso. Bastaron quizá unos 10 minutos para llegar a la casa. Del cansancio casi caí desmayado en el pasto frente a la casa. Ahí duré unos 20 minutos sentado y luego me levanté y volví a sentir aquella sensación en mi espalda, por lo que tuve que sentarme en un tronco que había en la entrada. Más o menos pasó una hora para poder recuperar el aliento y mi sorpresa fue muy grande puesto que en esa hora nadie subió por la carretera. Luego entré y le conté lo sucedido a mi tía, quien dormía en la misma habitación que la mía. Por supuesto, no me creyó nada de lo que le dije. Al día siguiente se reunieron algunas personas de las casas más cercanas y hablaban de todo mientras cocinaban, y mi sorpresa fue grande cuando una de las chicas dijo: en la carretera después de la comunidad dice mucha gente haber visto al demonio, y se refería justo al lugar en donde me comenzó a perseguir aquella entidad. Mi sorpresa aumentó porque otra persona dijo: sí, mi hermano dijo haber visto un hombre enorme y otra persona dijo haber visto un hombre de rasgos deformes. Quedé atónito, pero comprendí que lo que había sucedido fue totalmente real y procedí a contarle lo sucedido. Algunos me miraron incrédulo y otros muy sorprendidos. Para mi sorpresa, aquella tarde volví a aquel lugar, ya que se me había grabado, ya que había un comercio o una tienda muy pequeña por el lugar donde sentí aquella sensación. Lo más extraño fue que encontré varios conejos, encontré varios conejos muertos cerca de la zona, y aunque era de tarde y el viento soplaba, pues era un viento helado, volví a sentir aquella sensación como si alguien pusiera una plancha sobre mi pecho. En fin, esta es la historia que me pasó en aquella pequeña comunidad de Bogotá, En San Bartolo de las Petaquillas. San Bartolo de las Pequeñas. Y fíjate que a Luis Ah, Felipe Tobar también dice que grabó una película en Venezuela, sí, Bolivia, no sé, cierto. que también tuvieron que Sí, llevar sí, vi el a video. una comuna que era así, bajar, que él decía que era como una autopista así como la de Transilvania de un solo sentido. Y dice que también que vio un niño, o sea que le pasaron muchas cosas Y así. no nada más eso, güey. Ajá, en su cuarto hotel decía que solo era el único hotel que había, güey. Y era el único hotel, que ha de haber sido una casa. Y que lo asustaron bien Y ojete, que lo güey. asustaron. Pero sí dice que él decía que después de que salió de la comunidad, que acabó la grabación y todo, que se quedó ahí a orilla de la autopista vomitando así todo lo que Sí, pues había todo lo que había absorbido absorbido. el cuerpo. Y la energía que absorbe y la chingada. Yo me acuerdo de ese video, güey, que decía que desde la primera noche que se quedó en el hotel,
que lo tocaron, que como que vio un güey así de rojo acostado con él en la Sí. espalda y que salió corriendo, pero pues que no quiso decir nada, que porque iban a decir que la primera noche ya le había dado miedo y que la chingada. Y que no lo querían o Sí, sea, que porque que iba, era mexicano y no habían agarrado a un y creo que era venezolano. un dictador, había hecho el papel de un... Sí, pero la gente quería que lo hiciera pues alguien local, güey, y contrataron a este Tobar. Pero bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este 15º episodio. Esperamos que haya sido de su agrado, de vampiros y hombres lobo. Esperamos que nos hayan acompañado hasta este punto y que les haya gustado mucho, que lo compartan con sus familiares y amigos. Y esperamos que nos acompañen también la siguiente semana con un nuevo episodio. Por ella estamos pensando en los temas que vamos a hacerlo. Es un tema bien interesante que llevo yo estudiándolo desde hace como 5 o 6 años. Entonces, para que nos sigan y que nos compartan para tener una comunidad más grande. Esperamos que las historias se sigan contando de De boca boca en en boca. boca.